se obligan cada una con sus prestaciones, y ante el incumplimiento de una de estas partes le causa daño a la otra persona, y ésta está en la obligación de reparar y resarcir ese daño. Pero la responsabilidad civil también puede prevenir no de un contrato, es decir, el autor del daño y la víctima no han convenido para que suceda o que acontezca el daño. No existe una relación jurídica entre ellos, una relación contractual, son totalmente extraños. El típico ejemplo es el accidente por tránsito. Aquel chofer negligente, imprudente, que causa un daño a un peatón, un transeúnte, no ha convenido con este para que el daño suceda, obviamente. Pero sí existe una responsabilidad de este chofer negligente de reparar y de resarcir ese daño. Entonces estamos hablando de una responsabilidad civil extracontractual. Dejemos a un lado la responsabilidad contractual y hablemos más de lo que es la responsabilidad extracontractual. Nuestra legislación adopta dos clases de responsabilidades dentro de esta responsabilidad extracontractual, la subjetiva y la objetiva. La subjetiva está instaurada en el artículo 1969 de la sección sexta, de responsabilidad extracontractual, que a la letra dice: aquel que por dolo o culpa causa daño a otro está en la obligación de indemnizarlo. Esta responsabilidad subjetiva de la que les hablo analiza la conducta, el comportamiento del autor del daño. Es decir, analiza su culpabilidad o su intencionalidad al momento de cometer ese daño. Por otra parte, tenemos la responsabilidad objetiva, con la cual estoy totalmente en desacuerdo, instaurada también en el artículo 1970 también de la sección sexta sobre responsabilidad extracontractual, que dice lo siguiente: aquel que mediante un bien riesgoso, peligroso, o en el ejercicio de una actividad riesgosa, peligrosa, causa daño a otro, está en la obligación de repararlo. Esta responsabilidad objetiva no importa o no toma en cuenta la conducta del autor. No importa si fue diligente, fue prudente, o si no tuvo la intención de dañar, de causar ese daño. Lo que importa es el daño causado en relación a una actividad riesgosa o peligrosa, un bien riesgoso o peligroso que uno ejerce o uno realiza. Y esta responsabilidad objetiva nació con la Revolución Industrial, cuando también existieron muchos accidentes y no se podía hallar al culpable, o era bastante difícil. Entonces los legisladores han creado esta responsabilidad objetiva con el objeto de resarcir y proteger más a la víctima. Bien, después de haber hablado sobre lo que es la responsabilidad extracontractual objetiva, voy a exponer mis críticas. También otras críticas son de autores chilenos, debo decir esto, no son de mi autoría. Y debo decirles que, en primer lugar, estoy en total desacuerdo con la responsabilidad objetiva. En primer lugar, porque esta responsabilidad objetiva de la que les hablo contraviene el fin del derecho civil, que es el de regular las relaciones entre los particulares. Es decir, nuestras conductas, nuestros comportamientos nos hacen relacionarnos. El derecho va a regular esas conductas, va a regir, nos va a poner parámetros y nos va a castigar si en base a nuestras conductas, nuestro comportamiento, causamos un daño. Otra crítica a esta responsabilidad objetiva es que nuestros legisladores han incluido denominaciones como actividades o bienes riesgosos o peligrosos. Pero habrá que preguntarse si el legislador está hablando de aquellas actividades o bienes riesgosos, bienes ultra riesgosos, o solamente de aquellos bienes o actividades que incurren en un riesgo normal y común, porque los jueces pueden, en su libre albedrío, calificar algunas actividades, o bienes como riesgosos o peligrosos y otras veces no. Para tal caso, debería nuestro legislador, como lo han hecho legisladores en otros países, establecer una serie de actividades o bienes calificados como riesgosos o peligrosos, con números apertos, para que los tribunales en sus fallos puedan aumentar e ir incrementando esta clasificación de actividades o bienes riesgosos.
Estos criterios que a continuación voy a exponer